Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar con nuestro sermón del día de hoy y les invitamos a que mantengan su Biblia abierta en el pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora pedimos, Señor, que tú seas en cada uno de nosotros, que tu señorío, que tu nombre se exalte y se glorifique. Y en ese mismo nombre, que es sobre todo nombre, nos permitas, mi Dios, poder reflexionar y nos permitas también a cada uno de nosotros poder modificar lo que es necesario cambiar, todo con tal de seguirte, de seguir tus pasos y de seguir siendo parte del reino de Dios. Sin duda, mi Dios, hemos aprendido las cosas de una forma, pero al llegar al Evangelio, al caminar contigo, tú reordenas todo lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras prioridades, en nuestra manera de vivir. Por ello pedimos, mi Dios, que seas tú poniendo las cosas tal y como deben de estar de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, nuestro sermón del día de hoy, o el título, es un poco curioso, ¿verdad? Pero se titula El mundo de revés. Vamos a meditar en este pasaje. Recordamos un poquito sobre el contexto del texto. Si nosotros recordamos, hace 8 días hablamos sobre el capítulo anterior y vimos la confesión de Pedro y vimos también que Jesús anuncia su muerte. En esa ocasión vimos el primer anuncio por parte de Jesús acerca de su muerte. Hoy vamos a estar viendo el segundo anuncio de Jesús sobre su muerte. También mencionamos que estos pasajes, el anterior que vimos hace 8 días, el que vamos a ver hoy, también se encuentra en medio de 2 relatos acerca de 2 ciegos que son sanados por Jesús, ¿sí? En el capítulo 8, versículos 22 al 26, y en el capítulo 10, versículos del 46 al 52. Y mencionamos que lo que se encuentra en medio es precisamente la confesión de Pedro acerca de la persona de Jesús, Jesús anunciando su muerte, y lo que vamos a ver hoy también, Jesús reordenando, ¿verdad?, la cosmovisión de sus discípulos, de cómo ve el mundo la grandeza, y en contraste, cómo es la grandeza de acuerdo a la perspectiva de Jesús. De tal forma que si estos pasajes están contenidos entre 2 sanidades de 2 ciegos, quiere decir que mucha gente no ve, pero teniendo fe en Jesucristo va a comenzar a ver. Usted y yo, hermano o hermana, en estos tiempos de dificultad, es cuando más tenemos que dejar que el Señor nos moldee, y de esa forma vamos a ir viendo claramente. Cada vez más vamos a ir viendo claramente a nuestro Señor Jesucristo para seguirle y poder discernir su voluntad en estos tiempos de dificultad. Bueno, ahora sí, hermanos, les invito a que pongan su vista en los versículos del 30 al 32, que dicen de la siguiente manera: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese. Nosotros vimos hace 8 días que Jesús se encontraba en Cesarea de Filipos, ¿verdad? Entonces, esa fue la parte más al norte que estuvo, y después de ahí iba a comenzar a descender hasta Jerusalén, ¿sí? Nosotros comentamos que esa tierra era una tierra gentil,
en donde parecía que Jesús estaba fuera de peligro, pero se va acercando a la tierra prometida, a su tierra, ¿verdad?, a los de su gente, en donde va a terminar muriendo, o va a ser asesinado, aunque Jesús mismo dio su vida. Ok, entonces Jesús ahora está desde lo más al norte que llegó, y ahora está pasando por Galilea. Si nosotros buscamos ahí en nuestras Biblias, algunos tenemos mapas, a veces pasamos muy desapercibidos los lugares, pero si el pasaje bíblico nos menciona estos lugares es porque precisamente es importante. Entonces nosotros vemos al norte Cesarea de Filipos, y ahora Jesús está pasando por Galilea, exactamente en Cafarnaúm o Capernaum, y va a llegar hasta Jerusalén, ¿sí? Entonces, en este momento Jesús está pasando por Galilea, ¿sí? Ahí se encuentra Jesús. Y no quería que nadie lo supiera. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesús fue muy fructífero en Galilea, que hemos mencionado también ya en algunas otras ocasiones, que Galilea era conocido también como Galilea de los Gentiles, aunque formaba parte de la antigua Palestina, pero para muchos, y sobre todo para los de Jerusalén, los galileos eran un tanto mezclados y no eran, desde su perspectiva, no eran completamente el pueblo de Dios, estaban un tanto combinados. Lo interesante es que en el ministerio de Jesús, ¿verdad?, y después cuando se forma la iglesia, después de que resucita Jesucristo, la iglesia va a ser formada por distintas etnias, ¿verdad?, culturas y subculturas. Y ahí está lo interesante, ¿no? Lo interesante es que no es de dónde vengas o de dónde seas, sino más bien es hacia dónde te diriges a partir de que tienes un encuentro con Cristo. De tal forma que Jesús no va a desechar a estas personas de distintas culturas o subculturas o etnias, sino más bien Jesucristo va a ser un solo pueblo de distintos pueblos anteriores. Ok, entonces regresamos ahora al versículo 31 que dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Entonces, hermanos, aquí en el versículo 31 estamos viendo el segundo anuncio de Jesús acerca de su muerte y de su resurrección. Vimos hace 8 días también que el título El Hijo del Hombre es un título que viene del profeta Daniel y del profeta Ezequiel, ¿sí? De tal manera que Jesús es el cumplimiento de esa profecía, de la profecía del Mesías, que traería un nuevo tiempo de salvación para su pueblo. Versículo 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y aquí vamos entrando a la parte vital de nuestro pasaje del día de hoy. En primer lugar, los discípulos no entendían las palabras de Jesús. Y no las entendían no porque en realidad Jesús estuviera hablando en otro idioma que ellos no comprendieran, sino más bien el corazón de los discípulos, la vida de los discípulos, aún no está en el unísono, de acuerdo a la voluntad del Padre, para que ellos pudieran comprender la obra de Jesucristo y que Jesús tenía que llegar a la cruz. Por ello, en la primera ocasión, cuando Jesús dijo que tenía que llegar a la cruz, por ello Pedro intervino, ¿sí? Y ahora, por cuanto intervino Pedro y Jesús lo reprendió, ahora el resto de los discípulos siguen sin comprender las palabras de Jesús, siguen sin comprender que Jesús tenga que ir a la cruz, y aparte, porque es la voluntad del Padre. Y por ello, como fue reprendido también Pedro, ellos no quieren ser reprendidos y por eso tienen miedo, tienen temor de preguntar, porque probablemente los regañen, ¿no? Entonces, a eso se refiere, no entendían la palabra de Jesús. Ahora, es muy interesante, hermanos y hermanas,
Hoy nosotros tenemos ya una visión acerca de la cruz, de lo que significa la cruz como cristianos. En la cruz es en donde murió Jesús, ¿verdad? En donde fue comprada nuestra vida a precio de sangre. Pero antes de todo eso, de toda esa carga simbólica, la cruz tenía otra carga simbólica. Y la carga simbólica que tenía la cruz en tiempos de Jesucristo es que precisamente era un método de tortura en donde morían los peores malhechores. Por eso los discípulos no comprenden las palabras de Jesús. Jesús está diciendo, tengo que morir, ¿sí? Y probablemente también hasta se mencionaba que tenía que morir por medio de la cruz. Y entonces sus discípulos no comprenden esas palabras. Y no las comprenden porque la cruz era precisamente para los peores malhechores. Y en esa reflexión, ¿verdad? Pablo va a hablar acerca de que Jesús, y se los voy a dejar como tarea, hermanos, dentro de 8 días les voy a preguntar en la transmisión del sermón, pero no es que quiera meter un poco de polémica, sino más bien quiero despertar su interés. Pablo dijo que Jesús se hizo maldito por causa de nosotros. ¿En dónde está? ¿Lo van a buscar? ¿Lo vamos a ver dentro de 8 días? ¿En dónde está? ¿Pero qué significa? Precisamente tiene que ver con eso, ¿sí? Todos aquellos que en el juicio penal, ¿verdad?, habían sido encontrados culpables y que eran una amenaza para el Imperio Romano, ¿verdad?, para el sistema, morían en la cruz. Y entonces los discípulos no entendían. Si nosotros estuviéramos en su posición, diríamos, ¿de verdad, Jesús? ¿Tienes que morir así? Y aparte, hace 8 días vimos nosotros cuando les dice, todo el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, Jesús no se conforma solamente con querer ir a la cruz, sino que aparte los que le siguen tengan que cargar su cruz y seguirle, quitando todo ese simbolismo que nosotros hoy tenemos en la mente y en el corazón acerca de la cruz, sino más bien lo que ellos comprendían sobre la cruz, sobre una cruz. Entonces, los discípulos, ¿verdad?, no entienden y tienen miedo de preguntar. Versículo 33 dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Verdad? En ese camino, o más bien pasando por Galilea, y en Capernaum, llegaron, y entonces Jesús les pregunta, ¿qué disputabais entre vosotros? ¿Qué es una disputa? Una disputa es como una discusión, ¿verdad? Una discusión en donde hay diferencias. Entonces les pregunta a Jesús, en otras palabras, ¿qué discutían entre ustedes, muchachos? Versículo 34. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí, o sea, habían peleado entre sí, habían discutido quién había de ser el mayor. Entonces discutían entre ellos sobre quién debía de ser el mayor entre ellos. Ahora, ¿por qué discuten sobre quién tendría que ser el mayor? Porque Jesús está por morir y el maestro ya no va a estar con ellos. En pocas palabras, ellos están peleando, ahora que no estará el maestro, a ver quién será el maestro de todos, o quién será el líder, o quién será el que manda, o quién será el que esté enfrente, ¿sí? Al frente de los demás, porque si ya no va a estar el maestro, sin duda tenemos que buscar quién va a estar al frente de todos. Y yo creo que cada uno de ellos, ¿verdad?, podía
en cierto sentido, aludir sobre sus credenciales y sus capacidades, sobre quién tenía que estar al frente, y probablemente se promocionaban los unos a los otros y por eso discutían. Jesús los escuchó y no los estorbó en el camino, los estorbó hasta que llegaron a Capernaum, porque Capernaum es una de las paradas antes de que Jesús llegue a la cruz. De tal forma que lo que les va a enseñar Jesús en ese momento es vital para poder llegar a la cruz. Cuando el Señor nos confronta, cuando nuestros motivantes o nuestra forma de seguir al Señor es incorrecta, cuando nos estorba, cuando nos exhorta, es porque precisamente es algo importante para que tú puedas seguir cargando tu cruz e ir en pos de Jesucristo como su discípulo. Dice el versículo 35, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y aquí está el versículo central, el versículo número 35, si alguno quiere ser el primero, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. ¿Cuál es el postrero? El último de todos. Y el servidor de todos. El postrero, entonces no solamente el último, sino también el servidor, si tú quieres ser el primero. Y aquí está, hermanos, hermanas, el punto central de nuestro sermón, que se titula El mundo de revés. El mundo entiende el salir adelante o el éxito de una forma, de una manera. El mundo entiende el liderazgo también de una manera. Y todas esas perspectivas, cuando venimos a servir a la iglesia, cuando caminamos los hermanos unos con los otros, son ideas que traemos por default de la cultura, ¿sí? Ahora, yo no estoy diciendo que nos podamos quitar toda esa cultura de encima, pero sí, en Cristo Jesús, nuestra cultura que traemos de allá afuera va siendo transformada y reformada. ¿Por qué? Porque el cristiano, yo creo, no sé si en la mayoría del tiempo o casi todo el tiempo, tiene que ser contracultura, porque el mundo tiene una cultura completamente apartada y alejada de Dios, con principios como estos. Ver quién va a ser el primero, quién va a estar por encima de los demás, quién va a ser el líder, que me sirvan, yo voy a estar mandando, yo voy a estar dirigiendo, que los demás me rindan pleitesía. Esa era parte del conflicto y las discusiones entre los discípulos. Sin embargo, vamos a ver otra vez lo que les dice Jesús. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. O sea, de tal manera que si tú quieres aprender a ser un líder, tienes que aprender primero a ser un siervo. Versículo 36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Qué significan estas palabras? Regularmente el versículo 37 lo interpretamos o lo entendemos como el que recibe en mi nombre a un niño. A un niño, pues a un inocente, ¿verdad? Cuando en realidad tiene que ver con la vulnerabilidad. A veces servir al que no te puede dar nada, servir al que no puede responderte con un mismo favor, sino que está completamente imposibilitado de responder tu favor también con un favor, simple y sencillamente no lo volteamos a ver. ¿Sí? Volteamos a ver a aquel que es grande o importante, aquel que puede darnos, ¿verdad?, algo a cambio, algo importante, y es a esas personas a quienes servimos. Sin embargo, Jesús dice,
El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Jesús entonces se está identificando con el vulnerable. Entendamos el niño como pequeño y al pequeño no necesariamente como un niño chiquito, ¿verdad? Aunque en ese momento al que Jesús toma como ejemplo, sí es un niño. Pero la palabra en el griego se refiere a pequeño, vulnerable, no necesariamente de edad, ¿sí? Más bien se refiere que cuando nosotros servimos a alguien en completa vulnerabilidad, Jesús se identifica con el vulnerable. De tal manera que cuando le servimos al vulnerable, le servimos también al Señor. Porque cuando servimos a alguien que tiene posibilidad de pagarnos el favor, no estamos sirviendo en realidad a Cristo. Estamos sirviendo nuestra propia conveniencia. Porque yo estoy sirviendo en el momento porque estoy viendo en el futuro. ¿Sí? Ya tenemos algo en mente. Algo que le vamos a pedir de aquí a unas 3 semanas. Y entonces me adelanto para que después no tenga la posibilidad de decirme que no. Simple y sencillamente estoy sirviendo, ¿verdad? Sin tener el corazón como lo tuvo Cristo, como el corazón de Cristo. Hace 8 días nosotros vimos que Jesús nos llama a la autonegación porque Él mismo nos dio el ejemplo de la autonegación al ir a la cruz. Siendo Dios, ¿verdad? Siendo el Hijo de Dios, no lo estimó como cosa que aferrarse, sino que se entregó por amor a nosotros, para rescatarnos a nosotros. Hermanos, hermanas, todas estas cosas, como las que discutían los discípulos, puede que muchos de nosotros las sigamos teniendo. Discutiendo a veces por cosas tan vanas, peleando entre nosotros por cosas muy, muy vanas. Hermanos, hermanas, tengo muy poco tiempo en esta iglesia y esto lo digo no porque sepa algo, sino simple y sencillamente porque en una iglesia mediana o grande, y algo que he podido ver es que hay mucho liderazgo que Dios ha dado, ¿verdad?, en esta iglesia. Cuando hay mucho liderazgo, puede haber también mucho conflicto. ¿Por qué? Porque puede ser un liderazgo como el que encontramos allá afuera. Así como los discípulos, discutiendo, ¿verdad?, peleando sobre quién es el mayor. En muchas ocasiones todas esas cosas las traemos a la iglesia, ¿sí? Peleando, discutiendo. Es color azul y va a ser azul siempre. Y luego viene alguien más y dice que es color verde y va a ser verde siempre. Y así todo el mundo se pelea porque queremos que nuestra razón sea la que prevalezca, cuando en realidad Cristo nos quiere enseñar a servir. Para aprender a ser el primero, tenemos que aprender a ser los postreros y servidores de los demás. Y servidor no de cualquier persona, sino de los más débiles, de los más vulnerables, los que no te pueden pagar ni siquiera con reconocimiento. Y es que cuando tú aprendes a servir sin buscar nada a cambio, ni siquiera el reconocimiento, es cuando verdaderamente comienzas a servir a Cristo. Hermano, hermana, la iglesia, servir en la iglesia puede ser también de mucha confusión, y no me lo malentiendan. No estoy diciendo que esté mal servir en la iglesia, todo lo contrario, sirvan en la iglesia, pero puede ser de confusión porque pensamos que estamos sirviendo a Dios cuando en realidad nos estamos sirviendo nosotros mismos. Por ello, hermano, hermana, dejemos que Cristo cambie nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver las cosas, que cambie nuestro corazón, que cambie lo más profundo de nuestro ser. Los discípulos no entendían, no comprendían las palabras de Jesús, porque necesitaban un nuevo corazón.
Y a partir de que ellos tienen un nuevo corazón, ¿verdad? En el día del Pentecostés, cuando el derramamiento del Espíritu Santo viene sobre ellos y comienzan a hablar de las maravillas de Jesucristo, es ahí cuando ellos comienzan a ser servidores de los demás y comienzan a ser verdaderamente esos servidores del reino de Dios. Por lo tanto, hermano, hermana, necesitamos que el Espíritu Santo redarguya nuestro corazón, nuestra mente y la transforme por completo para poder ser servidores de los demás, para poder caminar cada vez más en pos de Cristo y ser como Jesucristo nuestro Señor fue aquí en la tierra y es a la diestra del Padre y será en su retorno, en su regreso en gloria. Hermano, hermana, no importa si Jesucristo pone de cabeza tu mundo, que lo ponga de cabeza, que lo transforme, que lo cambie, que lo limpie, que lo renueve. Para ir finalizando, en una ocasión un hermano decía que su familia le comentaba que desde que comenzó a llegar a la iglesia parecía que le habían lavado el cerebro, y el hermano contestaba: sí, me lavaron el cerebro y me lo lavaron bien porque lo necesitaba, lo tenía muy sucio, ¿no? Lo tenía completamente lleno de egoísmo y estaba sin Dios. Hermano, hermana, sí, yo creo que Cristo también nos lava la mente y el cerebro, pero no en el sentido como en muchas ocasiones se dice, ¿no? Sino más bien de una forma correcta. Jesucristo nos lava la mente porque necesitamos no una mente reprobada, sino una mente aprobada, que solamente es posible por medio de la obra de Jesucristo. Vamos a estar en oración, hermanos. Bendito Dios, gracias te damos porque cuando tú pones nuestro mundo de revés, es cuando nos permites ver, nos permites notar, Señor, que nuestra vida necesita un alto. Necesita una pausa, necesita un alto para que seas tú, Señor, ahora el que nos dirija. Para que seas tú, bendito Dios, el que nos cambie la perspectiva, la forma de ver las cosas, la forma de servir, la forma incluso de ser iglesia. Y quizá estos tiempos de pandemia, Señor, cuando reflexionamos todas estas cosas, y de repente hemos mencionado como congregación, es que tenemos muchos planes, pero ahora con la pandemia todo se detuvo. Si es para edificación, te damos las gracias. Si era necesario el alto para que reflexionáramos acerca del liderazgo y del servicio, te damos las gracias. Porque cuando todas las cosas son en tu nombre, tú las reordenas como deben de ser. No nos permitas, por lo tanto, Señor, caminar como iglesia que se divide y que hay disensiones por cosas tan triviales que no trascienden en el reino de Dios. Enséñanos a tener un corazón humilde y transforma nuestro corazón de líderes a un corazón de siervos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga y les guarde y que nuestro Padre Celestial afirme su palabra en nosotros.